este, sobre ecuaciones de estado, ¿no? Sobre ecuaciones de gases reales. Y es lo que ahorita vamos a hacer, ¿no? Pero antes, les comparto mi pantalla para ver un repaso sobre las ecuaciones de estado, ¿no? De gas. Bueno, de otro tipo de gases, ¿no? ¿Ahora sí ve mi pantalla? Sí, sí. Sí, profe. Ok, pues a ver, si se acuerdan, ayer estuvimos platicando de una serie, bueno, a ver, primero que nada, ¿no? Ya en días pasados estuvimos hablando de la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal, la cual es una ecuación muy, muy sencilla que nos relaciona las tres variables termodinámicas importantes descritas hasta el momento, hasta el día de hoy, ¿no? Que es la presión, la temperatura y el volumen, ¿sí? Para un gas ideal, supone que las moléculas que conforman dicho gas no interactúan entre ellas, es decir, son invisibles unas a las otras, ¿no? La ecuación de gas ideal, pues sí tiene una buena aplicabilidad bajo ciertas circunstancias de baja densidad y altas temperaturas. Sin embargo, en la vida real, pues bueno, la ecuación de gas ideal, si bien es un modelo que puede servir como una guía, ¿no?, del comportamiento termodinámico de un gas, pues no es suficiente, puesto que es necesario, fundamental e importante eh, considerar que las moléculas que forman un gas interactúan, razón por la cual años después de que se propuso la ecuación de gas ideal, otras personas interesadas en estudiar el estado termodinámico de gases reales, es decir, un gas real es aquel modelo de gas que considera que las moléculas entre ellas interactúan, y pues bueno, ¿no? Modificaron la ecuación de gas ideal, la extendieron, le metieron términos extras para buscar hacer una mejora en el cálculo de las propiedades termodinámicas de algún sistema termodinámico, bueno, de algún gas, ¿no?, de interés, ¿sí? Ayer discutimos, sí, fue ayer, que hay básicamente cuatro ecuaciones de estado importantes, ¿no? Acuérdense que una ecuación de estado es aquella que relaciona presión, volumen y temperatura. Para un gas real, una de las ecuaciones de estado es la ecuación de Van der Waals, ¿sí? Y discutíamos que el término de la presión, que es este que está entre paréntesis grandes, es la presión que ejerce el gas sobre el volumen que contiene a dicho gas, más la presión que ejercen las partículas entre ellas, ¿sí? Todo ese término que está aquí tiene que ver con la presión del sistema, ¿no? Sobre las paredes del volumen que lo contiene, como Ley Express, ¿no? Más la presión de las partículas entre ellas. Y eso se multiplica por el volumen del recipiente menos el volumen que ocupan las partículas, las moléculas del gas. Es decir, la ecuación de Van der Waals es una primera aproximación a un gas real, el cual considera que las partículas del gas interactúan entre ellas, se ejercen una fuerza entre ellas, y además ocupan un volumen, ¿sí? En la ecuación de Van der Waals hay dos constantes. En la ecuación de gas ideal no había ninguna constante adicional a las variables termodinámicas, salvo esta constante del gas, ¿no? Pero en la ecuación de Van der Waals hay dos, esta A y esta B, que se determinan de forma experimental o por tablas, ¿no? En cada problema que resolvamos más adelante, pues bueno, el problema les dará el valor de la constante A y B, o si no, yo se los daré, ¿no? Luego, otra ecuación, fíjense, aquí habían dos constantes que formaban parte de la ecuación, ¿no? Luego, otros señores, de apellido Beatty y Bridgman, dijeron, bueno, que la ecuación de Van der Waals pues, no nos es suficiente, que queremos proponer nuestra propia ecuación y además vamos a añadirle más constantes que son determinadas experimentalmente, ¿no? Si se dan cuenta, la complejidad de esta ecuación es relativamente mayor, pero bueno, ¿no? Al final de cuentas es otra aproximación para modelar el comportamiento termodinámico de un gas. Las constantes que aparecen
en esta ecuación, están tabuladas. Bueno, ayer ya vimos una tabla, ahorita se las voy a mostrar. Y bueno, a partir del compuesto o elemento químico en fase gaseosa que estemos interesados, sabiendo el valor de las constantes, es que podemos aplicar esta ecuación, ¿sí? Luego, todavía aún, vamos a decirlo, aún una mejor aproximación es la ecuación de Benedict-Webb-Rubin, la cual considera 8 constantes, ¿sí? Si se dan, como ayer lo mencionaba, la forma funcional, la ecuación que aquí tienen enfrente, pues sí está bastante más complicada, ¿no? Y la solución, el cálculo numérico de esta ecuación, pues bueno, se puede hacer mediante una computadora o incluso tablas, ¿no? Las constantes involucradas, como ya lo mencioné, pues bueno, las tablas existen y bueno, es bueno consultarlas, ¿no? A ver, para la ecuación de Beatty-Bridgman, aquí están las 5 constantes para un conjunto corto de gases, bueno, elementos o compuestos en fase gaseosa. Y aquí aparece las 8 constantes de la ecuación de Benedict-Webb-Rubin para un conjunto limitado de gases, ¿no? Elementos o compuestos. ¿Sí? Y bueno, a ver, digamos, esto es lo que vimos hasta ayer y lo que quiero hacer el día de hoy es resolver bueno, mostrarles un par de ejercicios resueltos. De hecho, este PDF ya se los había mandado. ¿Sí? Y bueno, este PDF ya lo tienen a la mano, se supone. Sí, están viendo el PDF, ¿verdad? Claro, profe. Sí, profe. Ok, pues, ¿no? Digamos, a ver, son un par de problemas, pero no sé si ya le hayan echado un ojo, pero bueno, a ver. El primer problema, dice pregunta 6, dice, haga la predicción de la presión del gas de nitrógeno a 175 grados Kelvin y un volumen específico de 0.0375 metros cúbicos entre kilogramos, con base en, es decir, tenemos que calcular la presión a partir de la ecuación de gas ideal, la ecuación de Van der Waals, la ecuación de estado de Beatty-Bridgman y finalmente la ecuación de estado de Benedict-Webb-Rubin, ¿no? Que son las que ahorita acabo de platicar, ¿sí? Dice, compare los resultados obtenidos con el valor de 10.000 kilopascales determinado de forma experimental. Ok, si se dan cuenta, aquí el problema ya nos da la temperatura directamente en grados Kelvin, ¿sí? Aquí no hay que hacer ninguna conversión porque, bueno, ya está en grados Kelvin. Y acuérdense que la temperatura en las ecuaciones de estado siempre entra en escala absoluta, en escala Kelvin, ¿sí? Luego el volumen específico nos lo está dando el problema. Nos piden determinar la presión, ¿sí? Es un gas de nitrógeno y la constante del gas nitrógeno está tabulada. Nitrógeno, aquí está, ¿no? Dice que vale 0.2968 kilojoules entre kilogramos. ¿Sí? Esta información está en las tablas. Desde la ecuación de gas ideal, si despejamos la presión, tenemos esta ecuación. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. El valor de la constante del gas está en las tablas, y es el primer término. La temperatura en grados Kelvin aquí está. Y el volumen específico nos lo dio el problema. ¿Sí? Pues este cálculo pues, es relativamente sencillo. Nada más tienen que, bueno, meterlo a la calculadora y ya, ¿no? De sale que según la ecuación de gas ideal, la presión del nitrógeno en la condición termodinámica propuesta es de 13.851 kilopascales, lo cual sobreestima el valor experimental, ¿están de acuerdo? Que es de 10.000 kilopascales. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Luego, a ver, este es un primer cálculo empleando la ecuación de gas ideal. Luego, para la ecuación de Van der Waals, a ver, tendríamos que despejar la presión. ¿Sí? A ver, primero. Ese término del volumen, ay, perdón, hay que pasarlo aquí dividiendo, ¿no? Tendríamos RT
entre V, entre el volumen específico menos la constante V. Y ese término que estaba sumando pasa restando, ¿sí? Si hacemos ese despeje en ecuación de Van der Waals, para la presión queda esta ecuación, ¿sí? Está aquí, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y pues ya de aquí hay que determinar cuánto vale la presión, ¿no? El valor de las constantes A y B, el problema se las determinará, o yo se las daré, pero bueno, para el caso del nitrógeno, tienen el valor que aquí está indicado, ¿sí? Claro, las constantes, y te los comento, pues depende de cada gas, ¿no? O sea, no todos los gases tienen el mismo valor para las constantes A y B, razón por la cual están tabuladas. Pero bueno, salvo ese detalle que yo tendré cuidado en darles esos datos, pues ya podemos sustituir en la ecuación de Van der Waals para la presión. Fíjense, es R por T, es el mismo término que acá teníamos para el gas ideal, ¿no? Aquí está el valor de la constante del gas, la temperatura. En el denominador va el volumen específico que nos dio el problema, ese término. La constante B, que el problema nos las va a dar, o una tabla, pero bueno, yo procuraré que la tengan. Menos la constante A, que es el término de aquí arriba, entre volumen específico al cuadrado, ¿sí? Y bueno, aquí quizás aquí esos cálculos sean un poco más largos que el anterior, pero bueno, si ustedes se echan las cuentas, les sale que la presión es de 9.471 kilopascales, el cual subestima los 10.000 kilopascales medidos experimentalmente. Luego, el inciso C se refiere a calcular la presión a partir de la ecuación de Beatty-Bridgman, ¿sí? Es decir, a partir de esta ecuación hay que determinar el valor de la presión, ¿sí? Como tenemos nitrógeno, buscamos el nitrógeno, aquí está, ¿no? Aquí está el valor de las constantes, los cuales se toman, se sustituyen en esta ecuación, se sustituye el valor de la constante universal de los gases, la temperatura, el volumen específico molar, ¿sí? Si ustedes hacen esa sustitución en esta ecuación, digamos, aquí ya no lo hice explícitamente porque pues quedaría muy largo, bueno, quedaría enorme la sustitución, le sale que la presión que predice esta ecuación es de 10.110 kilopascales, ¿no? El cual, la verdad es que es una mejor aproximación a los 10.000 kilopascales medidos experimentalmente, ¿sí? Y luego, finalmente, si ocupamos la ecuación de Benedict-Webb-Rubin, que es esta, una expresión bastante larga y bastante complicada, cuyos valores para el nitrógeno, aquí están al final de la tabla, en esta última línea. Si se sustituyen todos estos valores de las constantes que se necesitan para esta ecuación, añadiendo el valor de la temperatura, la constante universal de los gases, el volumen específico molar, resulta que la presión que predice dicha ecuación es de 10.009 kilopascales. Y si se dan cuenta, es una aproximación buenísima, ¿no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe. Es decir, como les comentaba el día de ayer, ¿no? Digo, uno pues se puede complicar la vida tanto como quiera, ¿no? En la ecuación de gas ideal no había más que, pues, bueno, la constante del gas sí es una constante, ¿no? Pero es una constante fundamental, ¿no? Esta se calcula mediante métodos experimentales, pero bueno, determinan para cada gas. La ecuación de Van der Waals tiene además del R, tiene dos constantes añadidas, A y B. La ecuación de Beatty-Bridgman tiene 5 y la ecuación de Benedict-Webb-Rubin tiene 8, ¿no? Digamos, el costo a pagar de haber añadido constantes medidas experimentalmente, pues es que la ecuación se complica. Pero la ventaja es que la precisión en el cálculo de la presión mejora. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo en digamos, en este análisis? Sí, profe. Ok. Permítame, te continúo.
Ok, bueno, a ver, vamos con el último. Ah, esa es la pregunta 5, perdón. Ah, no, repetí el número 6, bueno, ni modo. Vamos con este último ejercicio que quiero revisar con ustedes. Dice, determine la presión del gas metano a 300 grados centígrados. Fíjense, aquí no les da de grados centígrados, hay que pasarlo a grados Kelvin, ¿sí? Dice, ¿cuál está dentro de un recipiente de valor específico de 0.085 metros cúbicos sobre kilogramo? Y se utiliza la ecuación de Van der Waals para determinar la presión, ¿sí? La constante de gas metano, nuevamente, si se saca de las tablas. ¿Dónde está el gas metano? Ahí no lo veo. Aquí está, ¿no? Aquí está. Dice que la ecuación, la constante del gas metano es de 0.5182, ¿no? ¿No? Aquí se sustituye. Ah, bueno. Acá está el despeje, ¿no? De la ecuación de Van der Waals. Aquí está el despeje para la presión. Las constantes A y B, esas, les repito, están tabuladas o yo me encargaré de dárselas y no queda más que sustituir, ¿no? En la ecuación de Van der Waals para la presión, ¿sí? Aquí simplemente hay que sustituir lo que es la constante del gas, que es este término. La temperatura en grados Kelvin, si a 300 le suman 273, les da 563, que es la temperatura en escala absoluta. Luego aquí abajo en el denominador va el volumen específico, que es este término. Luego la constante B, que aquí está escrita, menos la constante A, aquí está arriba, se sustituye, entre el volumen específico, que le da el problema al cuadrado, ¿sí? Si ustedes sustituyen, bueno, realizan las operaciones indicadas, les da que la presión es de 37.624 kilopascales, ¿sí? Pues bueno, ¿no? O sea, aquí lo relevante de revisar las ecuaciones de estado para gases reales es que, pues, digo, desde el punto de vista práctico o de aplicación, es que estas ecuaciones son las que realmente se vuelven más importantes ya en la vida diaria, ¿no? Bueno, en la industria. Si ustedes en algún momento de su vida, que, bueno, primero espero que se consigan algún empleo, ¿no? Y si es en algún proceso industrial donde necesiten ir calentando algún tipo de gas para algún proceso, pues créanme, llévense en su memoria que lo que van a ocupar no es la ecuación de gas ideal. Lo más probable es que ocupen ecuaciones tipo Van der Waals o tipo Beatty-Bridgman, ¿no? Donde la forma funcional de las ecuaciones no es tan sencilla, pero lo que van ganando al ocupar ese tipo de ecuaciones es que ustedes tienen muy buena precisión en el cálculo de las propiedades termodinámicas del gas o del sistema que estén estudiando o que quieran trabajar, ¿no? En algún proceso industrial. A ver, ¿alguna pregunta o duda? No, profe, todo claro. Bueno, pues a ver, todos los problemas, bueno, este PDF que les estoy mostrando, yo ya se los había mandado. Por favor, revísenlo. Si tienen dudas, pregunten. Luego, a ver, las clases de las siguientes, bueno, a ver, si tienen dudas en algún problema, pues díganme y lo revisamos en la próxima clase, ¿no? Si tienen dudas en algún problema de los de la tarea, igual avísenme y lo revisamos. Soy consciente de que esta unidad está llena de muchísima información, lo sé. Lo que vamos a hacer la siguiente semana es que yo voy a dar un repaso general pues, de todo lo que hemos visto en esta unidad. ¿Por qué? Pues porque sé que es mucha información, ¿no? Y me interesa que ustedes se lleven pues, algo de este curso, ¿no? De esta unidad. Así que mi plan es hacer un repaso general de todo lo que vimos para retomarlo, para volverlo a discutir, para que salgan sus dudas, para que cubran lagunas de algo que no hayan entendido. Así que por favor, bueno, síganse conectando, participen y solo les aviso cuál va a ser la dinámica de la siguiente semana. ¿Por qué? Pues porque pues, es mucha información, ¿sí? Y lo sé y por eso quiero dar el repaso. ¿Algún comentario, pregunta o duda?
¿Para cuándo es su tarea, profe? Ah, a ver, ya les mandé la del gas ideal, ¿no? Esa se tiene que mandar a más tardar el próximo jueves de la siguiente semana. ¿Sí? Ah, sí, profe, gracias. Así es, profe. A ver, ¿algún otro comentario, pregunto, duda? ¿Cómo me regreso? ¿Algún otro comentario, pregunto, duda que quieran hacer? No, profe. Pues bueno, digamos ya Profe, oficialmente la hora ya estoy justo en el límite. ya se Este, pasó. pero bueno, ya los dejo. Y pues bueno, gracias por esperarme y atender la llamada. Y bueno, la clase está grabada, así que si alguien no llegó, pues lo puede ver, ¿no? Después. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, pues Tenga ya. buen fin de Gracias. semana. Hasta luego, igual, buen fin de semana. Gracias, Arre, profe. Hasta luego. igualmente. Bye, bye.